Hola Darío, ¿cómo te va? Gusto saludarte nuevamente para hablar de un tema que siempre está vigente en Chile y en otros países de Latinoamérica, que son las emergencias. Y puntualmente para recordar un hecho que ocurrió hace 14 años, el terremoto del año 2010, terremoto y tsunami que afectó a la zona central de Chile, zona central sur, podríamos decir, y que dejó un balance lamentable de más de 500 víctimas fatales y desaparecidos hasta el día de hoy. Además, fue un hecho que está recordado en la memoria colectiva de Chile porque se produjeron muchas muertes debido a problemas justamente de la institucionalidad que había en ese momento, problemas de coordinación de los organismos. Y justamente para hablar de ese tema y de lo que ha pasado en estos 14 años, cómo se ha avanzado en cambiar esa institucionalidad, en prevenir desastres que acá en Chile son muy comunes. Recordemos que Chile vive constantemente con incendios forestales, terremotos, volcanes, aluviones. Somos un país que está generalmente expuesto a este tipo de eventos. Y justamente para hablar de eso estamos con el director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre, organismo que se creó justamente posteriormente a este hecho que yo te contaba del año 2010, el terremoto del 2010. El director Álvaro Ormazábal, a quien le agradecemos que nos haya recibido. Estamos en vivo para toda Latinoamérica a través de Inés. Director, ¿cuánto se ha avanzado? ¿Qué lecciones se sacaron de lo que ocurrió el 2010 con este terremoto y tsunami? Tal como lo indicas tú, nuestro país es un país que está bastante expuesto a amenazas de origen natural en general, y se generan los catástrofes cuando este tipo de amenazas en general han tenido un mal diseño arquitectónico. Es decir, hemos ido construyendo el riesgo, ubicando ciertos sectores o poblaciones en un nivel de vulnerabilidad que hace que cuando estas amenazas se activan, al estar vulnerable, indudablemente queda en un nivel de riesgo importante. El 2010 está considerado por nosotros como un punto de inflexión, donde realmente se hizo un cambio en todo lo que fue la forma de enfrentar la emergencia y también la forma de preparar la emergencia. Hubo una serie de brechas, aspectos y errores que se cometieron ese día que con el pasar del tiempo se han ido mejorando y tomando las medidas para poder mejorarlas e implementarlas con los distintos niveles. Considerar que en ese momento las direcciones regionales de lo que era la ONEMI en cada región contaban con 3 funcionarios y también no contábamos con un sistema de alertamiento robusto como lo que tenemos ahora. Se mejoró bastante el sistema de comunicaciones. Nuestro país en la actualidad cuenta con sistemas de comunicaciones de emergencia redundantes, satelitales, HF, VHF, con los cuales se hacen pruebas de forma permanente, diarias, semanales, mensuales, con todos los integrantes del sistema. Hablamos aquí del Centro Sismológico Nacional, con el CHOA, Bombero, Carabineros, SAMO y todos los integrantes del sistema. También, por otra parte, se hizo un desarrollo tecnológico donde se implementaron en distintas regiones sistemas de alerta temprana, donde tenemos, por un lado, las sirenas de tsunami, donde tenemos en Arica, en Tarapacá y algunas regiones más que cuentan con este sistema que permite alertar mediante un sistema acústico que hay que iniciar un proceso de evacuación. Se generaron protocolos entre el Centro Sismológico Nacional y el CHOA también, que permiten no necesariamente estar esperando que llegue la orden de evacuar, sino que en base a este protocolo se pueda y se van cumpliendo los puntos, se puede iniciar un proceso de evacuación de inmediato. Y esto quedó demostrado en los eventos posteriores que tuvimos: terremoto del 2014 en Tarapacá, 7.9, un 8.2 en menos de 24 horas, donde se inició un proceso de evacuación en forma correcta y en forma rápida, y posteriormente el año 2015, terremoto de Illapel, un terremoto con un posterior tsunami, donde ya se puso en práctica esto. Hay una serie de amenazas más que tiene nuestro país: volcánicas, aluviones, incendios forestales, y eso es lo importante, que se pueda hacer el despliegue correspondiente para atender toda esta emergencia y sobre todo trabajar la etapa de preparación, que es donde nos centramos principalmente. En materia de las comunidades locales, ¿también se avanzó en mejorar la comunicación, por ejemplo, con las comunidades, con las poblaciones? Nosotros somos convencidos de que la mejor forma de enfrentar la emergencia o los procesos de prevención es trabajando con las comunidades. Es donde tenemos que centrar los esfuerzos. Es complicado, un país muy disperso, muy largo, con muchas comunidades, sobre todo después de la pandemia. Muchas personas se trasladaron de los centros urbanos a distintos lugares rurales. Entonces ahí donde y se asentaron en lugares de amenaza, es decir, quedaron vulnerables y por ende están en riesgo. Y eso es el convencimiento que tenemos que trabajar con estas comunidades, entregando herramientas que
que logren comprender y entender el riesgo. El riesgo, como se dice en la literatura, yo lo puedo minimizar, reducir, traspasar. Usualmente no se habla del riesgo cero, es muy difícil llegar al riesgo cero, pero también hay instancias donde lo puedo asumir. Es decir, yo sé que estoy en zona de riesgo y me llega un aviso, yo tengo que saber que en ese momento yo tengo que evacuar. Eso es asumir el riesgo y eso es el trabajo donde centramos principalmente nuestros esfuerzos. Darío, no sé si tienes alguna consulta de estudio, te está escuchando el director. Gracias, Cristian Álvaro. ¿Cómo le va? Aquí Darío Mizrahi. Primero agradecerle de vuelta por este tiempo con DNews. Si usted vuelve a 2010 y repasa, obviamente, estas lecciones de las que hablaba antes Cristian, y tuviera que identificar, bueno, ¿qué fue lo que peor se hizo? Mejor dicho, ¿qué fue lo que terminó saliendo mal y que hoy por ahí podría corregirse y que terminó en ese caso por ahí redundando en un mayor número de víctimas en aquel desastre? Muchas gracias, Darío. Parto saludándote también y también un saludo a todas las personas que están viendo el programa. Una suma de errores cuando uno trata de volver a esa época y hacer el análisis correspondiente de las cosas que fallaron o pudieron haber fallado, queda claro que desde el proceso de obtención de información, de la información que estaba llegando y cómo interpretar esa información, se cometieron errores importantes. Nosotros como servicio, si bien no somos SONEMI en la actualidad, somos un servicio nacional, pero aprendimos toda esa experiencia, desde el proceso de las tomas de decisiones, cómo recaía en una autoridad a lo mejor política y no técnica en iniciar un proceso de evacuación y cómo también tenemos que no existían sistemas de alerta correspondientes. En base a todo eso se hace el análisis correspondiente y por eso los protocolos en la actualidad permiten que aunque no tengamos información se pueda iniciar un proceso de evacuación. Me pongo un ejemplo. Tenemos un sistema donde nosotros capacitamos a las distintas instituciones, en general a Carabineros a lo largo de todo el país y otras entidades más, como informante Mercalli, que son personas que nosotros le decimos que cómo ellos pueden percibir un sismo y en base a esa percepción, si ellos reportan a las direcciones regionales de todo el país. Por ejemplo, en 2 regiones hubo 2 reportes, 7, de inmediato se inicia un proceso de evacuación. Yo creo que ese tipo de experiencia, el ponerse el peor de los casos, cómo actuar sin la información y poder adoptar resoluciones que pueden trabajar en forma preventiva. Muchas veces a lo mejor se puede hacer inclusive una evacuación preventiva y a lo mejor a los minutos va a llegar un reporte del centro del CHOA diciendo que no es necesario evacuar, la gente vuelve y eso es importante. Se hizo una evacuación preventiva, pero lo importante es adoptar un procedimiento y no titubear. Y eso es donde nosotros centramos los esfuerzos y lo que trabajamos en los simulacros que hacemos permanentemente durante todo el año en las distintas regiones, de tal forma que uno puede ir educando a la comunidad. Yo creo que esos aspectos son importantes y es donde sacamos las principales lecciones aprendidas para mejorar en todo este proceso. Clarísimo. Muchas gracias, director. Muchas gracias, que estén muy bien. Saludos. Ahí está, Darío, justamente las palabras del director de Senapred, el organismo encargado justamente de las emergencias, los desastres en Chile. Gracias, Cristian. Enseguida volvemos.